Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Trabajadores Municipales en Acción, el programa de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina. Y fechas, digamos, nosotros siempre decimos en todos los productos que hacemos que la memoria se ejercita diariamente, no se ejercitan las fechas, pero tal vez uno de los hechos más trágicos de la historia argentina haya sido el golpe militar del año 76. Trágico por las consecuencias posteriores en lo humano, en lo político y en lo económico. Trágico para el movimiento obrero, trágico para los compañeros trabajadores municipales y no municipales. Y yo creo, y esto es una opinión personal, que la única forma de que la historia, como dice el tango, en lugar de vuelva a repetirse, no vuelva a repetirse, es manteniendo fresca la memoria. Más allá de eso, también la semana que viene hay un feriado, también siempre digo que no entiendo por qué hay feriado el 2 de abril. Si festejamos o recordamos una rendición, y usted va a tener alguna imagen de relativa al tema del 76 y también relativa al tema de Malvinas. Pero antes que eso y de hablar con el invitado sobre la condición económica de los trabajadores, sobre estos temas, le vamos a preguntar también al invitado qué piensa de las comunas, cuál es el estatus de los trabajadores en la ciudad de Buenos Aires. Pero antes de eso, mi amigo Daniel Ferro, lo miro atrás de la cámara. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? No estamos contentos, y cuando digo no estamos, pluralizo. No estamos. Ni usted, ni yo, ni el invitado. Hay uno solo en Avellaneda está contento. Uno solo, de Sarandí. Entre los tres tuvimos 8 desgracias fin de semana. El invitado, usted y yo. Bueno, ¿qué va a hacer? El fin de semana que viene hay revancha. Y encima usted viene pesado, ¿no? Cargadito. Sí, yo vengo cargado. ¿Por qué no cuenta? A ver. Bueno, tenemos mucha información con respecto a lo que está pasando, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en el resto del país. Dos noticias que, bueno, vienen a darnos un poco de alegría. En Corrientes, en la ciudad de Corrientes, se ha cerrado el aumento salarial para los trabajadores municipales, que no es lo que se pretendía, pero bueno, por lo menos se mejoró un poco la situación. Otro tema importante, veníamos diciendo, en Santa Fe, que es la única provincia de la República Argentina que tiene paritarias por ley, que quede claro, la única provincia en la República Argentina que tiene paritarias para los trabajadores municipales por ley. Se ha logrado, después de una paritaria muy dura, es lo que nos contaba nuestro secretario general adjunto, que también es secretario general de la Federación de Santa Fe, Claudio Leoni. Fue una paritaria muy dura, se ha logrado un 24% de aumento. Es importante este 24% porque ya la provincia había cerrado con los empleados públicos, por ejemplo, el 21%. Así que bueno, esto viene a paliar un poco la situación, no es lo que queríamos nosotros, por supuesto. Vamos ahora con otras noticias que no son tan gratas. En Córdoba capital fundamentalmente, hoy se iniciaron una serie de asambleas en los lugares de trabajo. Ustedes saben cómo es Córdoba. Córdoba es una ciudad muy característica, aparte históricamente luchadora, así que esperemos que las cosas se solucionen, sobre todo al señor intendente, le digo, ¿no? Salta, desgraciadamente en Salta hay dos problemas graves. Mosconi, ya habíamos reflejado nosotros en Mosconi, en Salta. Recordemos que Mosconi, cuando fue el 2001, la primera muerte ocurrió allá, ¿no? Recordemos esto, simplemente como un recuerdo. Mosconi hay 87 trabajadores cesanteados. Y todavía el intendente no quiere retrotraer la medida. Me parece que estamos en una Argentina distinta, intendente. Esto hay que reverlo. Pero algo peor, al lado, en La Viña, en la Municipalidad de La Viña,
Los trabajadores están en promedio 700 pesos de básico. 700 pesos de básico. Y el intendente no tuvo mejor idea que quitarles las bonificaciones que tenían para engrosar un poco ese básico. Así que nuestro secretario general de la Federación de Salta, Pedro Cerrudo, está viajando a Mosconi y a La Viña para encontrarle solución a este problema. Tucumán, los trabajadores municipales están en 980 pesos de básico. Yo quiero nombrar los básicos para que se sepa, porque en la Argentina de hoy ni 700, ni 980, ni hasta 2.000 pesos de básico alcanzan para vivir dignamente. Bueno, Tucumán está en 980 pesos de básico. Se está trabajando por una mejora. Recordemos, y esto es una información que nos pasó en Tucumán, la policía de Tucumán tiene 1.700 pesos de básico. ¿Por qué nombra a la policía de Tucumán? Porque ocurrió una represión muy severa con los trabajadores municipales hace unos días en Coronel Suárez. Son trabajadores al fin, pero a veces el poder político los manda a golpear a otros trabajadores y miren cuánto ganan, ¿no? Una enormidad. Bueno, y en Santiago del Estero, el eterno problema del intendente Infante, que además de ser trabajador municipal de carreras, intendente, está totalmente en contra de los trabajadores, está haciendo ahora campaña por una lista que él propicia para las próximas elecciones en el sindicato de Capital. El intendente está haciendo esto. Está yendo a cada lugar de trabajo que se ocupe de otras cosas. Intendente, ocúpese de lo que tiene que ocuparse. Con respecto a la provincia de Buenos Aires, bueno, el conflicto en Coronel Suárez está medianamente solucionado. Hay algunos problemitas que se estaban solucionando entre hoy y mañana. Lo mismo con Esteban Echeverría. Esteban Echeverría había un grupo de trabajadores cesanteados que se estaba trabajando en el tema ese. Por eso digo, y esto, bueno, lo dicen, no lo digo yo, lo transfiero lo que dice nuestro secretario general Rubén Cholo García. Si seguimos así, se van a profundizar los conflictos. Y no están los trabajadores profundizarlos. Los trabajadores queremos trabajar dignamente. Gracias. Ariel. Daniel, ¿podrías hacer bajar o decirle al Cholo que hable con los compañeros de Córdoba que ya estuvieron en el programa el año pasado, ¿no? Contando como que esta situación, si bien ellos no podían prever que se iba a agravar, pero que la situación no era muy buena de los compañeros cordobeses, ¿no? Bueno, sí, recordemos que empezaron cobrando fuera de término los salarios, ¿no? Recordemos que cuando asumió Mestre, el nuevo intendente, a partir de diciembre, ya pagó los salarios de diciembre de aguinaldo pasado el 10 de enero. Y lo mismo ocurrió en febrero. ¿Pero tiene plata la provincia? Y yo no sé la relación de Mestre con De la Sota, pero tienen que hacerse cargo, porque los trabajadores son los mismos que estaban con la otra gestión. No tienen por qué no cobrar. Así que, bueno, esto ya está hablado con nuestro secretario general de Córdoba Capital, Rubén Daniel, y el secretario general de la Federación Nuestra de Córdoba, Víctor Lescano, así que vamos a ver si podemos hacer el esfuerzo que la próxima semana estén acá, la próxima no, la otra, porque, bueno, están con este conflicto. Bien. Bueno, gracias por venir. Diputado nacional, mandato cumplido, Héctor Polino. Gracias por la invitación. No. Ya has estado varias veces con nosotros. Bueno, la defensa del consumidor es la defensa de los obreros, ¿no? Y de los trabajadores. Por eso pertenezco al Partido Socialista. Y vos sabés que mi primera representación pública fue como concejal municipal por la ciudad de Buenos Aires. Y siempre he defendido a los municipios como la célula básica de la democracia representativa. Es ahí donde el pueblo aprende a ejercer sus derechos y donde existe una total inmediación entre el representante y el representado. De modo que siempre he defendido la autonomía de los municipios y me parece muy bien que los trabajadores luchen por sus derechos, que puedan tener sus convenciones colectivas de trabajo, que puedan discutir entre el empleador y los empleados libremente las condiciones de trabajo, el nivel de remuneraciones, etc. Y no es casual que una provincia de la importancia de la provincia de Santa Fe, que tiene un segundo gobernador socialista, tenga los convenios colectivos de los trabajadores municipales, que si bien viene con anterioridad al gobierno socialista, el socialismo lo ha mantenido plenamente vigente. Me parece que esta es una conquista de los trabajadores y sería deseable que se extendiera a todo el país, ¿no? ¿Cuál es el estatus ahora que no hay municipalidad, o digamos,
municipio, ahora hay comunas en la capital. ¿Cuál es el estatus de los ex trabajadores municipales? Bueno, dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que de acuerdo al artículo 129 de la Constitución Nacional es un distrito que se asemeja jurídica y políticamente al resto de las provincias argentinas. Y como una prueba irrefutable de esta situación es que en la Ciudad de Buenos Aires los porteños elegimos 3 senadores nacionales en la misma manera que eligen el resto de las provincias argentinas. Esto está indicando de que el estatus jurídico es asimilable al de una provincia. Ahora, pero de modo que los trabajadores... Los que eran municipales son Kelper, ¿qué son? Porque no hay más. Y no hay municipio en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un estado autónomo que jurídicamente se equipara al resto de las provincias argentinas. Y fíjese que cuando se convoca elecciones nacionales, la Ciudad de Buenos Aires elige 25 diputados nacionales que representan al pueblo y 3 senadores que representan a las provincias. De modo que los 3 senadores de la Ciudad de Buenos Aires están representando a una ciudad autónoma que se nivela y se asemeja jurídica y políticamente al resto de las provincias de nuestro país, sin ninguna diferencia en ese sentido. Tiene justicia propia, está luchando por tener una policía propia, se le transfieren los subterráneos del premetro, los colectivos y el tranvía de Puerto Madero. Pero los devolvimos. No, esto va a terminar siendo, eso es un acto, a mi juicio, de irresponsabilidad política. Como después de haber decretado el día 5 de enero un tarifazo de un 127,2% en el valor del boleto del subterráneo, y que eso se está aplicando y lo están pagando no solo los porteños, sino también los usuarios del Gran Buenos Aires, ¿cómo vamos a devolver algo que ya hemos hecho un claro acto de disposición y de posesión? De modo tal que pertenece sin duda a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Paulino, ¿escuchó los datos que daba Daniel Ferro de los sueldos? Sí, realmente no se puede creer que existan provincias con salarios básicos tan bajos, ¿no? Que no se compadecen con el costo de la vida, ¿no? No se compadece con los niveles de ingresos mínimos que tiene que tener un trabajador para poder enfrentar los gastos de la canasta básica de alimentos y poder mandar a sus hijos a la escuela y tener una vida digna, ¿no? Me parece que hay provincias que gastan muchos dineros en cosas superfluas y en cambio le están ninguneando un salario digno a sus trabajadores. En Francia, en una ocasión en la cual yo estaba estudiando, al gobierno de ese entonces, que era Valéry Giscard d'Estaing, liberal, se le ocurrió reajustar 20 centavos de franco el precio del subte, del metro. Por poco le prenden fuego a la Bastilla. ¿Qué pueblo, vamos a ser, no vamos a ser ofensivos, qué pueblo tranquilo ¿no? Sí, realmente, porque un tarifazo de un 127,2% es realmente... Pero, por ejemplo, con lo que decía Daniel, en sueldos de 700 pesos, de 1.000 pesos, digamos, ¿qué cosa que yo todavía no termino? Por eso estuvo bien lo que dijo Daniel, que Córdoba es una provincia muy especial, no vaya a ser que se le prenda fuego todo a Mestre, ¿no? Sí, sin pretender meterme en la vida sindical, ¿no? Pero ahí la dirigencia es la que está fallando, porque por eso tiene que ponerse al frente de los reclamos de los trabajadores que están representando, ¿no?
De modo que ahí los trabajadores tienen que pensar muy bien en sus dirigentes, ¿no? El doctor Sergio Paz ha elegido unas escenas que tienen que ver con el escarnio. Por favor, Sergio, para que hablemos un poco, para que Héctor nos cuente cómo vivió el 24 de marzo de 1976. A ver, las imágenes de ese entonces. ¿Qué le pasó a Héctor Polino ese día? Y ese día fue un día de una gran tristeza, porque yo era en ese momento el secretario general de la Confederación Socialista Argentina, y que presidía la doctora Alicia Moró de Justo. Y nosotros nos opusimos abiertamente al golpe militar porque imaginamos que venían a avasallar las libertades públicas, a conculcar los derechos más elementales del pueblo, que venían a gestionar en nombre de los grandes grupos del poder económico y financiero internacional, que después se apoderaron de los resortes claves de nuestra economía, el enorme endeudamiento externo que se produjo en el país. De modo que vivimos con una gran tristeza, porque veíamos que una parte del país apoyaba el golpe de Estado, porque en realidad el golpe del 76 fue un golpe cívico-militar, donde hubo una gran complicidad de una parte importante de la dirigencia política, que aceptaron embajadas, que aceptaron cargos públicos en ministerios, en gobiernos municipales. ¿Cuántos intendentes militares hubieron y cuántos civiles aceptaron ser designados por los militares al frente de las comunas? De modo tal que vivimos, jamás imaginamos que se iba a llegar a lo que se llegó. Pensamos que, como todo gobierno militar, iba a reprimir, iba a cercenar derechos, iba a bajar los niveles de vida del pueblo. Jamás pensamos en ese fenómeno nuevo de la historia universal, que es la volatilización de seres humanos, que son los 30.000 desaparecidos. Es un fenómeno nuevo en la historia universal, porque hubieron muertos, hubieron fusilados, ¿no? Estuvieron las cámaras de gases del nazismo contra los judíos, pero que aprender a un ser humano y que desaparezca y que nadie sepa qué es lo que ha pasado, si está vivo o está muerto, ese es un fenómeno nuevo que nació con la dictadura argentina. De modo tal que yo creo que el nunca más de los jueces que condenaron a los miembros de la Junta Militar, yo creo que los argentinos, aún el peor gobierno civil, tenemos que sostenerlo y sacarlo a través del voto popular, pero con otro gobierno civil. Nunca más una dictadura militar, porque en definitiva los militares terminaron siendo instrumentos de los grandes grupos del poder económico de adentro y de afuera, que, imposibilitados los sectores minoritarios de llegar al poder a través del camino pacífico de las urnas, golpearon las puertas de los cuarteles para sacar a los militares a la calle, para que luego gobernaran al servicio del privilegio económico y de la injusticia social. De modo que nunca más un nuevo golpe de Estado. El peor gobierno civil es preferible al mejor gobierno militar. Y Héctor, en esa coyuntura hubo políticos involucrados. Muchísimos. Fue un gobierno cívico-militar. Centenares de dirigentes políticos ocuparon ministerios, secretarías. Sin distinción de ideologías. Sin distinción de ideologías. De todos los partidos políticos, lamentablemente, se involucraron en el golpe. Qué memoria frágil, ¿no? Y lo de Malvinas está también íntimamente vinculado al golpe. Cuando se produjo
la invasión a las Malvinas, yo reflexionaba en ese momento, qué mal debe estar el gobierno militar para que adopte esta medida alocada, demencial, de ir y ocupar nuestras tierras irredentas, como decía Alfredo Palacio, ese gran argentino, ocuparlas vía militar. Cuando la Argentina venía negociando en los foros internacionales, cuando existen resoluciones favorables de los organismos de las Naciones Unidas, ¿no?, del Consejo de Seguridad, reconociendo los derechos del pueblo argentino, que es el único soberano sobre esas tierras. De modo que el golpe militar fue una verdadera afrenta a la conciencia cívica, a la conciencia moral de los argentinos. Y luego nos produjeron esta enorme deuda externa, que fue un gran condicionante para el desarrollo de un país libre e independiente. Aún hoy estamos sufriendo las consecuencias de esa deuda externa. Hay deudas con el Club de París, por ejemplo, que ha tenido origen en ese periodo. Hemos destinado cuantiosos recursos públicos que pudieran haber sido destinados a la construcción de vivienda, a mejorar los saberes de la clase pasiva, a mejorar los salarios de los trabajadores del sector público, para pagar a organismos financieros internacionales. Una deuda externa absolutamente ilegítima, arbitraria, inmoral. De modo que creo que los argentinos hemos aprendido y creo que nunca más nadie se va a atrever a ir a golpear la puerta de los cuarteles, ¿no? Hernán de Belgrano, ¿hay más inseguridad o los medios se enfocaron más en estos días el tema de la inseguridad? Saludos a Polino. Lucía de Magdalena coincide con Crespo en sus conceptos, felicita por el programa y por el invitado. Amalia de Avellaneda, Piumato dijo: Moyano es el Messi de la CGT, ¿es para tanto? Alejandro, vamos a invitar a Piumato al programa para charlar sobre esto y sobre otros temas. Alejandro de San Fernando, Videla afirmó: muchos peronistas colaboraron lealmente con nuestro gobierno. ¿Es cierto? ¿Quiénes fueron? ¿Que hubieron muchos peronistas que colaboraron con el gobierno? Con el gobierno militar. Sí, por supuesto. Dirigentes. Por supuesto. Hubieron dirigentes de todos los partidos políticos. Acá no ha sido el peronismo, todos los partidos políticos han colaborado con la dictadura militar. Ese antiperonismo tan acendrado que existe en algunos sectores de la sociedad, el gobierno de Isabel Perón le quedaban 8 meses para terminar el mandato. Había que haber esperado, se convocaba elecciones y el país decidía. Pero no, fue un plan orquestado desde afuera, que utilizaron a los de adentro para asaltar el gobierno civil, para llevar a cabo una política económica que no la podían llevar a través de la plena vigencia de las instituciones de la República Democrática. Señor Ledesma de Chascomús le manda un saludo y un abrazo a su hermano Daniel Ferro. Alfredo de Villa Urquiza felicita por el programa y por la presencia de Polino. Horacio de San Justo, ¿qué papel tomará el Cholo García ante el intento del gobierno por sacar a Moyano de la CGT? Y Andrea de Colegiales felicita por el programa, no lo había visto nunca y realmente es un lujo que luchen por los derechos de los trabajadores municipales. Bueno, habría que preguntárselo a Rubén García qué papel va a tomar él. Yo no puedo contestar por él. Cualquier cosa le vamos a decir que venga y vamos a hablar sobre el tema de la reelección o no de Hugo Moyano. Para Andrea de Colegiales, bueno, siempre peleamos por los derechos de los trabajadores en todos los productos que hemos hecho desde hace 18 años a esta parte. Este es el más joven, el más nuevo, el bebé de todos los productos que hemos hecho, pero bueno, decididamente no nos vamos a apartar de esta línea, eso queda bien claro. Bueno,
se ve que la gente se acuerda de usted todavía. Bueno. No debe haber hecho tan mala gestión como diputado nacional. Bueno, muchas leyes que hoy están vigentes fueron el producto de iniciativas parlamentarias mías, ¿no? Como por ejemplo la ley de cajas de créditos cooperativas, el tema vinculado a las garantías en los contratos de locación, que la responsabilidad del garante dura mientras dura el plazo que se ha firmado en el contrato, el tema de la modificación a la ley de quiebras para permitir que los trabajadores que pertenecen a esas empresas, en lugar de quedar en la calle, se hagan cargo defendiendo la fuente de trabajo y además en beneficio de los acreedores y del conjunto de la sociedad. En fin. Bueno, gracias Héctor por venir. No será la última vez que lo invitemos, sobre todo en esta defensa que hacemos lunes a lunes de los compañeros trabajadores municipales. Y bueno, y usted ya sabe, esperemos que no lleguemos a aquella frase del general que dijo: cuando el pueblo haga tronar la voz del escarmiento. Pásela muy bien, nos volvemos a encontrar en 15 días, el próximo lunes es feriado, no sé qué se festeja, chao.